Hola a todos, Hi, everyone. buenos días para los que están por Sudamérica, por América, Good morning to whoever is in South America and Latin America, y buenas tardes los que están por Europa. and good evening for the ones that are in Europe. Bienvenidos a un segmento más de Unidos más allá de las fronteras. Welcome to another segment of United Beyond Borders. Este segmento sigue haciendo algunos cambios. This segment is continued to have some changes. Estas semanas es un segmento que David nos va a compartir con mucho amor distintos temas de un curso de milagros. The following weeks will be with David sharing beautiful topics for us. Vamos a ir a la profundidad de la enseñanza, We're going to go to the deepest part of the teaching, a la profundidad del corazón, to the deepest part of our hearts, con la comunidad en línea, la tribu de Cristo, with the online community, Tribu de Cristo, que ellos están ahorita unidos en Zoom, con nosotros. which they are here right now with us in Zoom. La primera parte de esta sesión vamos a compartir por YouTube y Facebook, The first part of this session, we're going to be sharing it in YouTube and Facebook. pero una vez que nos sumerjamos a esa profundidad, estaremos solamente por Zoom. But once we go into the deepest part of the session, we're going to be only with the people in Zoom Para que toda la comunidad se sientan en esa intimidad de ir a la profundidad. so that all the community here feels in that safe space to be able to go into that intimacy. Y los que están mirando desde YouTube Facebook, And for whoever is watching through Facebook and YouTube, los invitamos a que se unan a la comunidad en línea. we invite you to join the online community Si es ese sentir de tu corazón, para que caminemos juntos a esa profundidad. if that is the feeling in your heart. We can go and walk together. Y bueno, y el tema que hoy nos trae David And well, the topic that David is bringing for us today es un hermoso tema is a beautiful topic que es confío en mis hermanos que son uno conmigo. that is, I trust in my brothers who are one with me. David, muchas gracias. La sala es toda tuya. David, thank you so much. This meeting is all yours. Okay. What a beautiful lesson and topic we have today. Hermosa lección y tema que tenemos el día de hoy. I've been traveling around the world for over 3 decades, He estado viajando al mundo por más de 3 décadas and this is a lesson that people sometimes tell me they do not like it. y hay personas que a veces me dicen que no les gusta esta lección. They say, no, I've spent my whole life learning how to not trust people and not trust bodies. Me dicen, no, he pasado toda mi vida tratando de aprender cómo no confiar en personas o cuerpos. And now Jesus tells me to trust my brothers who are one with me. Y ahora Jesús me dice confiar en mis hermanos que son uno conmigo. And so when you look at this, you know that he's calling us to go very deep in our perception of the world. Entonces, cuando miras esto, tú sabes que nos está llamando a ir muy profundo para poder tener una verdadera percepción del mundo. Because Jesus knows that our brothers are actually spirit, they're light. Porque Jesús sabe que nuestros hermanos son de hecho espíritus, son luz. And Jesus is never fooled by the mask Y Jesús nunca es engañado por la máscara, or the judgments or the opinions. o los juicios o las opiniones. The Christ is one in spirit. El Cristo es uno en espíritu. And we have to use the pieces of the Son of God in fragmented perception
Y tenemos que utilizar las piezas del Hijo de Dios en la percepción fragmentada to practice what we still believe that God did not create. para practicar que lo que nosotros creemos que Dios no creó, And to release it para poder liberarlo, so that we can have the vision of Christ para que podamos tener la visión de Cristo and not use the body's eyes or five senses at all. y no utilizar los ojos del cuerpo, los 5 sentidos en absoluto. But then Jesus does tell us something that is helpful. Pero Jesús sí nos dice algo que es de mucha utilidad. When you have forgiven, the body's eyes will continue to report differences. Cuando hayas perdonado, los ojos del cuerpo van a continuar reportando diferencias, But you will put all these differences in one category. pero pondrás todas estas diferencias en una sola categoría. They are unreal. No son irreales. So we are asked to open our heart and mind to the sameness of the Spirit Entonces se nos pide que abramos nuestra mente y corazón a la igualdad del Espíritu and to withdraw all belief in differences of perception. y retirar toda nuestra creencia de las diferencias en la percepción. Every time when you meet a brother or a sister, Cada vez que te encuentres con un hermano o hermana, you can truly say, we walk together on the same road, puedes decir de verdad, caminamos juntos en el mismo camino, we have exactly the same destination, tenemos exactamente el mismo destino and we share exactly the same purpose. y compartimos exactamente el mismo propósito. And if we believe we meet people on the road Y si creemos que nos encontramos con personas en el camino who do not share the same purpose with us, que no comparten el mismo propósito con nosotros, we are badly mistaken, estamos completamente equivocados, because that purpose is the great gift from the Holy Spirit. porque ese propósito es el gran regalo del Espíritu Santo. So I thought we could look at this lesson 181 Y pensé que podríamos mirar esta lección, la 181. I trust my brothers who are one with me. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. And before we start, as I pray, I'm hearing a line from the Course. Y antes de empezar, oré y escuché una línea del curso Where Jesus says, en donde Jesús dice, anything that you want from a brother cualquier cosa que tú quieras de un hermano can and will hurt you. te podrá y te dañará. I'm also hearing the line, when you want anything from a brother, Y también estoy escuchando la línea de cuando quieres algo de cualquier hermano, you will see him as a brother no longer. ya no lo verás como un hermano. And also from lesson 189, Y también de la lección 189, simply do this, simplemente haz esto, be still, aquíétate, lay aside all thoughts of what you are y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres and what God is. y de lo que Dios es. So as we go into this lesson, Entonces, a medida que avancemos en esta lección, we will begin to see empezaremos a ver that whenever we feel a disagreement with a brother or a sister, que cuando sentimos un desacuerdo con un hermano o una hermana, we have projected ego goals onto the brother and sister. hemos proyectado objetivos egoicos en el hermano o hermana, That are from the past or from the future. que son del pasado o el futuro. If we see a brother or sister from the past, Si vemos un hermano o hermana desde el pasado, we may
project regret, Quizás proyectamos arrepentimiento. or why did you hurt me and never apologize to me? ¿Y por qué me hiciste doler y nunca te disculpaste conmigo? Or why did you let me down in the past? ¿O por qué me defraudaste en el pasado? And when we project future goals onto a brother or sister, Y cuando proyectamos objetivos futuros en un hermano o hermana, we can say we have an ego agenda. podemos decir que tenemos una agenda egoica. We want something from them in the future. Queremos algo de ellos en el futuro. It doesn't really matter what, we want something from them in the future. No importa qué, queremos algo de ellos en el futuro. And you may say, well, is there an example of this? Y puedes decir, ¿hay un ejemplo de esto? And let's say you go on a date and you're having a good time on your first date. Digamos que vas a una primera cita y la estás pasando muy bien en la primera cita. You're having such a happy time that toward the end of the date, Estás teniendo un tiempo tan feliz que hacia el final de la cita you start to feel you want a second date. empiezas a sentir que quieres una segunda cita. You want something from your brother or sister. Quieres algo de tu hermano o hermana. And you can see the agenda of the ego. Y puedes ver la agenda del ego. It always is pointing to past goals or future goals. Siempre está apuntando a objetivos futuros o pasados. But imagine going to a date and you sit down at the table to have a drink. Pero imagínate ir a una cita y te sientas en la mesa a tener una bebida And the first words out of your mouth are, I love you now. y las primeras palabras que salen de tu boca son te amo ahora. And even if your friend says, but we just met. Incluso si tu amigo te dice, te acabo de conocer. Actually, that is Jesus coming through. I love you now. De hecho, ese es Jesús que está diciendo te amo ahora. And the ego says, no, you can't love somebody until you get to know them. Y el ego dice, no puedes amar a alguien hasta que los conozcas. And Jesus says, no, I know them right now. Y Jesús dice, no, yo los conozco ahora mismo. They're very lovable because they're spirit. Son muy amorosos porque son espíritu. So let's do this lesson together to have Jesus show us the way. Así que hagamos esta lección juntos para que Jesús nos muestre el camino. Trusting your brothers is essential to establishing and holding up your faith. Confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe, In your ability to transcend doubt and lack, en tu propia capacidad para trascender tus dudas of sure conviction in yourself. y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. So he's teaching us we never can know for sure who we are until we trust our brothers completely. Y nos está diciendo Jesús aquí que nunca sabremos quién somos hasta que no confiemos en nuestros hermanos completamente, Because we have to discover the Christ. porque tenemos que descubrir al Cristo. And the only way to discover the Christ is from full trust. Y la única manera de descubrir al Cristo es a través de la completa confianza. 98% trust will not do it. 98% de confianza no va a funcionar. That's 2% doubt. Eso es 2% duda. Jesus is like, no, not good enough. Y Jesús dice, no es suficientemente bueno. When you attack a brother, Cuando atacas a un hermano, you proclaim that he is limited by what you have perceived in him. proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. You do not look beyond his errors. No estás viendo más allá de sus errores. Rather, they are magnified, Por contrario, estos se exageran, becoming blocks to your awareness of the Christ self. convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser That lies beyond your own mistakes. que se encuentra más allá de tus propios errores.
and past his seeming sins as well as yours. así como de sus aparentes pecados y de los tuyos. Perception has a focus, La percepción tiene un enfoque, and it is this that gives consistency to what you see. eso es lo que hace que lo que veas sea consistente. So that's an interesting idea, focus, Eso es una idea interesante, enfoque, attention. atención. Think of it as like a laser beam. Piénsalo como un rayo láser. Your purpose has to become as bright and strong as a laser beam. Tu propósito tiene que ser tan enfocado y fuerte como un rayo de láser. So Jesus is saying scattered attention will not complete the task. Y Jesús está diciendo que una atención que está esparcida no va a poder completar la tarea. Yeah. A splintered beam will not serve you. Un rayo que está dividido no te va a servir. But if your beam is very strong and focused, Pero si tu rayo es muy fuerte y está enfocado, then the love will flow very naturally. el amor va a fluir de manera muy natural. But if there is past learning or future goals that interfere, Pero si hay aprendizaje pasado o objetivos futuros que interfieren, then the attention is split. la atención entonces está dividida. The ego part of the mind does not like the body at all. La parte de la mente del ego no le gusta el cuerpo en absoluto. The ego absolutely hates the body El ego odia el cuerpo completamente, because the ego feels the body is not a good enough home for it. porque el ego piensa que el cuerpo no es suficientemente bueno para él. And so this is why we have what seems to be love-hate relationships. Entonces es por eso que parece ser que tenemos relaciones de amor-odio. You know, this is how it can go in romantic relationships. Así es como puede desenvolverse en las relaciones románticas. Oh, I love you, kiss, 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 hug, hug, hug. Oh, te amo, beso, beso, abrazo, abrazo. You are my Valentine, you're my sweetheart. Eres mi Valentín, eres mi amado. And then one day, what? What Y did you luego, luego un día dices, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? I'm confused. Estoy confundido. Don't you love me anymore? ¿Ya no me amas? And then it can quickly turn to, I don't like you anymore. Y luego eso se puede convertir en ya no me caes bien. I've fallen out of love with you. Ya me desenamoré de ti. And the angels are laughing, going, that was never love. Y los ángeles se ríen, eso jamás fue amor. If it can disappear so quickly, it surely was not love. Si puede desaparecer tan rápido, seguramente no es amor. Maybe it was an attraction, but it wasn't divine love. Quizás era una atracción, pero no era el amor divino. Yeah. So we'll go back to now, change, but this focus. Entonces vamos a regresar. Cambia de enfoque And what you behold will change accordingly. y lo que contemples consecuentemente cambiará. Your vision now will shift Ahora se producirá un cambio en tu visión to give support to the intent which has replaced the one you held before. para apoyar la intención que ha reemplazado a lo que antes tenías. Yeah. And this is just saying that as soon as you focus on forgiveness, Y esto quiere decir que cuando te enfocas en el perdón, whatever you were focusing on before just fades away. lo que sea en lo que te estabas enfocando antes desaparece. It's like saying to Jesus, make me a laser beam for your purpose. Es como decirle a Jesús, hazme un rayo láser para tu propósito And I don't care if everything else falls away.
Y no me importa si todo lo demás se desmorona. I would rather be happy and joyful Prefiero ser feliz y dichoso, with your purpose con tu propósito, and have no purpose of my own that I would not share with everyone. y no tener un propósito que no compartiría con todos. Yeah. And this is where interpersonal relationships can seem difficult. Y aquí es donde las relaciones interpersonales pueden parecer difíciles. Because if they are exclusive in any way, they involve the past and the future. Porque si son exclusivas de alguna manera, involucran el pasado y el futuro. But when you are in the present moment, love is all inclusive. Pero cuando estás en el momento presente, el amor es todo inclusivo. You feel like you love everyone and everything. Sientes que amas a todos y todo. And this is the difference between love in the kingdom of heaven and love as the ego would invent it. Y esta es la diferencia entre el amor del reino de los cielos y el amor que el ego ha inventado. So we continue. Así que continuamos. Remove your focus on your brother's sins, Deja de concentrarte en los pecados de tu hermano and you experience the peace that comes from faith in sinlessness. y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la impecabilidad. This faith receives its only sure support from what you see. El único apoyo que esta fe recibe procede de lo que ves, In others past their sins. en otros más allá de sus pecados. So you can practice this anytime with a brother and a sister. Así que puedes practicar esto todo el tiempo con un hermano o hermana. You can say to Jesus, help me overlook the body and the private mind and the private thoughts of my brother and sister. Déjame pasar por alto el cuerpo, la mente privada y los pensamientos privados de mi hermano o hermana. You see how clean and fresh that makes it. ¿Ves qué limpio eso lo hace a todo? This is the true meaning of forgiveness. Este es el verdadero significado del perdón. You don't first evaluate and judge their behaviors No primero evalúas sus comportamientos and think, oh my, their mind is really messed up. y piensas, oh, su mente está completamente estropeada. They are insane. Están dementes And their thoughts are crazy. y sus pensamientos son dementes. Loco, loco. Loco, loco. So you basically have to overlook not just the body, but the belief in a private mind and the belief in private thoughts. Entonces tienes que pasar por alto no solo el cuerpo, sino también la creencia en la mente privada y de los pensamientos privados. And you may think, wow, that's a lot to overlook. That's like a triple overlook. Y eso puedes decir, oh, eso es bastante para pasar por alto. 3 veces tengo que pasar por alto. Why do I have to overlook all three? ¿Por qué tengo que pasar por alto los 3? It's because God did not create the body, Es porque Dios no creó el cuerpo and God did not create private minds, y Dios no creó la mente privada and God did not create private thoughts. y Dios no creó los pensamientos privados. It's all a projection of the ego. Todo es una proyección del ego And it makes it like a Walt Disney character, y lo hace como un personaje de Walt Disney, an animated character that seems to come to life and have motion and thought and movement. Lo hace parecer una imagen que parece tomar vida con el movimiento. You know, everyone is familiar with Walt Disney. Todos están familiarizados con Walt Disney. Yeah, he was a very good man, a good artist who drew a mouse. Era un muy buen artista que dibujó un ratón. He just drew a picture of a mouse. Simplemente dibujó un dibujo, una imagen de un ratón. And then he drew many pictures of the mouse. Y luego dibujó muchas imágenes del ratón. And he
he flipped those images so fast that it looked like the mouse was then animated. Y movía las imágenes tan rápido que luego parecía que la imagen estaba animada. And then he gave this mouse a name, Y luego le dio a este ratón un nombre, Mickey Mouse. Mickey Mouse. And then he made a female mouse, Y luego hizo un ratón femenino. and he animated her too, Y luego la animó a ella también. and he gave her a name, Y le dio un nombre a ella, Minnie Mouse. Minnie Mouse. And you see, this is exactly how the ego made the world. Y ves, así es como exactamente fabricó el ego el mundo. The men and the women are just Mickey Mouses and Minnie Mouses. Los hombres y mujeres son Minnie Mouses y Mickey Mouses. They're just animated characters that come from the ego. Son personajes animados que provienen del ego. And they seem to have motion and act like they're real. Y parecen tener emoción y actuar como si fuesen reales. But we can see that Walt Disney had a really good imagination and he was just a good inventor. Pero puedes ver que Disney tenía una buena imaginación y era alguien que inventaba. And his movies have made millions, no, billions of dollars Y sus películas han hecho billones de dólares, just from an imagination. solo desde la imaginación. So let's just call his invention, we'll call it the fantasy. Entonces vamos a llamar a su invención fantasía. And Jesus will mention this in this lesson if we keep Y going. Jesús va a mencionar esto en esta lección si seguimos avanzando. He will tell us about fantasies. Nos va a hablar acerca de la fantasía. Yeah. So again, I'll say this faith receives its only sure support El único apoyo que esta fe recibe from what you see in others past their sins, procede de lo que ves en otros más allá de sus pecados, or their mistakes, if focused on, pues sus errores, si te concentras en ellos, are witnesses to the sins in you, no son sino testigos de tus propios pecados, and you will not transcend their sight y no podrás sino verlos, and see the sinlessness that lies beyond. lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos. Yeah. A good example of this is Course in Miracles students. Un buen ejemplo de esto es estudiantes de un curso de milagros, Where they say, I really don't like to hang around Christians anymore en donde dicen, ya no me gusta estar al lado de cristianos, because the Christians believe in sin, and I've learned from Jesus that sin is not real. porque los cristianos creen en pecados y yo aprendí de Jesús que el pecado no es real. So I'm not going to hang out with Christians anymore because they believe in sin. Así que no voy a pasar tiempo con cristianos porque creen en el pecado. And Jesus is saying, would you stop this? Y Jesús dice, ¿puedes parar esto? If you think they believe in sin, then that means you still believe in sin. Si tú crees que ellos creen en el pecado, eso quiere decir que tú crees en el pecado. There's only one of us. Solo hay uno de nosotros. Whatever you see in them is what you still believe. Todo lo que tú ves en ellos es lo que todavía tú crees. So stop blaming the Catholics and the Protestants and the fundamentalists. Así que para de culpar a los protestantes, los católicos y los fundamentalistas. Because whatever you see in them is what you still believe in your mind. Porque todo lo que ves en ellos es lo que tú todavía crees en tu mente. Yeah. And the purpose is to look beyond sin entirely. Y el propósito es ver más allá del error, del pecado completamente. And he teaches us sin is just an error or a mistake. Y nos enseña que el pecado es un error o una equivocación. But he also teaches us, why would you focus your attention on the mistake or the error? Y también nos enseña por qué enfocarías tu atención en la equivocación o el error, When you could see the light of the Christ instead. cuando puedes ver la luz de Cristo en vez.
So this is getting at, I trust my brothers who are one with me. Y entonces eso es ir a confío en mis hermanos que son uno conmigo. Yeah. People do not have beliefs. Las personas no tienen creencias. People are the projection of beliefs, Las personas son proyecciones de creencias. the beliefs in the mind. Las creencias en la mente. So whenever you say, oh, I don't like what they believe, Y cuando dices, oh, no me gusta lo que creen, Jesus says, okay, start off with, I don't like what I believe. Jesús dice, empieza con no me gusta lo que yo creo. And be willing to let it go. Y ten la voluntad de dejarlo ir. Be free of judgment. Libérate del juicio. Don't point the finger at anybody, No apuntes el dedo a nadie. because you are holding a sword over yourself. Porque si no te estás tomando una espada y te la estás apuntando a ti mismo. Whenever you have a judgmental thought. Cuando tienes un pensamiento de juicio. Therefore,